Hi, John. It's Hola very John, nice to es un to be placer verte here. Thank you aquí. so much Muchas for gracias por compartir con sharing your nosotros tu experience. experiencia. So, Entonces, can you please ¿podrías introduce yourself presentarte y and your presentar company, tu, what it tu does, empresa, qué hace, and cuántos empleados so on? tiene y así sucesivamente? Sure. Claro, My name mi is John nombre es Mundell. John I'm Mundell. a business Soy owner and dueño de una operator empresa de la in economía de comunión en Indianapolis, Indiana, Indianápolis, the Indiana, western en la part of the región United States. centroeste de And los our Estados company, Unidos. Mundell Nuestra Associates, empresa, Mundell we're an Associates, es una environmental consulting company. consultora We ambiental help y de la tierra. people Ayudamos a and companies personas, empresas y estados states a eliminar la investigation, contaminación, investigate investigar el tema de la contamination. contaminación And y we have contamos con between about entre 16 and 25 16 y employees 25 empleados a lo largo de la historia de nuestra around empresa durante los últimos Pacific 29 Coast. Made up años. mainly El equipo está formado of principalmente scientists por from científicos y engineering, computer ingenieros scientists, ambientales y and científicos de la some of Tierra. the most difficult Abordan algunos de los challenges desafíos más difíciles que related enfrentamos to en la contamination Tierra relacionados and con la water contaminación, la resources. polución y los And recursos hídricos. Y yeah, esto that's a es un little bit poco. about who we are. Gracias, John. ¿Podrías compartir con nosotros cómo How fue que te you convertiste en became un empresario de la entrepreneur comunidad and de how was comunión? your ¿Cómo nació tu relationship vocación? ¿Cómo la with that? experimentaste? My wife, Mi esposa both Julie Lori y is yo formamos is parte de right who movimientos de los focolares desde que nos PhD comprometimos en la college universidad a in the finales de early los años 70s. 70. And we had Hemos loved puesto en práctica el estilo de vida de los focolares en in nuestras our vidas civil lives personales y and in our family. familiares y lo hemos We adopted adoptado it as como nuestra part of forma our de way of vivir, living. nuestra vida, So nuestro estilo we de vida introduced espiritual. Y nos presentamos la economía nos presentaron la economía de Carol comunión Shelly cuando Chiara Lubich fue a Brasil en 1991 y de allí todo comenzó. it began. Todavía I recuerdo still esa primera remember that noche en first la que nos night enteramos de lo que estaba sucediendo en Brasil y lo que llamaríamos la bomba que estalló allí. Precisamente la idea de la economía de comunión, de hacer una economía justa y equitativa que ayude a las personas necesitadas a desarrollarse. to become more who Mi they esposa y truly yo are. And my estábamos wife and muy we emocionados were al escuchar very sobre excited ello. about hearing De about it. In hecho, fact, I remember her recuerdo que saying, ella dijo, todo esto es tan emocionante y me I pregunto wonder quién lo va a who's going to hacer, do this. sin pensar Not inicialmente thinking que initially íbamos a that ser it was us who nosotros were going to respond to the quienes call. responderíamos al It was about llamado. a year and a half Pasaron 1 o 2 años before we antes de decided que decidiéramos seriously de that we were que being called esto era algo a lo que estábamos siendo llamados a ser socially parte. responsible Siempre habíamos sido entrepreneurs personas because comprometidas desde el kind of punto de vista attitude social. we Trabajábamos in our en own way diferentes tipos de actividades para led us ayudar a to los the possibility of necesitados, starting a pero nos business encantó esta where posibilidad de the comenzar un purpose of the negocio business donde would really el center propósito del on negocio realmente se centrara en la persona this humana. idea of Y esta helping idea de ayudar al mundo a the world convertirse en un lugar más carry justo y out these equitativo. activities. Y así fue como So esto that comenzó. began Esa when semilla we creció after a couple of después de un years par de años cuando decidimos decided dar to el make the salto. jump. And there's a whole La long historia de story to nuestros describe inicios, about how that de happened. cómo It's a sucedió very eso, es muy larga. interesting Fue and muy long story, importante, but una it was historia really inusual, it was really difficult because I had a very important pero high realmente fue muy performance job. difícil porque yo tenía un So trabajo muy importante I de had alto helped nivel en una empresa de implement consultoría sites que yo había in ayudado a Madison construir en County. Estados Unidos. So this idea of Entonces, giving esta up idea de my renunciar a todo esto para comenzar una empresa solo, to bueno, realmente los dos, Julie y yo, fue un was a challenge, desafío. but it was something we thought, Pero fue algo en lo que pensamos, let's haremos give lo it all we mejor can and que see how things podamos y ya evolve. veremos cómo se evoluciona. If Y si something algo goes sale mal o south, no tiene que ser, entonces escucharemos esa voz de Dios diciéndonos, no, esto tampoco es realmente para ti. But it turned out Pero to be resulta que 29 años después todavía nuestro negocio sigue activo y hemos tenido muchas experiencias interesantes en la economía de comunión. communion. Muy interesante. ¿Podrías contarnos qué papel ha desempeñado la economía de comunión o la economía de empresarios en tu trayectoria hasta ahora? Well, the role of Bueno, other el papel de otros operators empresarios de la EDC ha sido when we inmenso. first had our Cuando abrimos office, nuestra primera oficina en el we centro, decided to decidimos start that office iniciarla con in otro empresario de la economía de comunión que estaba en el mismo edificio. Su nombre era John Welch. passed away a few years ago. Falleció hace John and unos I años. would have lunch together John y yo every almorzábamos Sunday juntos al menos 2 o 3 veces a la semana y hablábamos sobre diferentes temas relacionados con cómo
vivir este estilo de vida de comunión. Algunos días yo tenía mucho éxito y me sentía muy positivo y las cosas iban bien, y otros no tan bien. Resultaba que en los días en los que yo estaba muy bien, John no le estaba pasando nada bien. Entonces compartimos estas experiencias opuestas y realmente tratamos de animarnos mutuamente a vivir la vida empresarial de una manera diferente. Y esto incluyó, por ejemplo, cuando nos reuníamos con nuestros abogados de negocios o nuestros banqueros, decidimos compartir nuestros profesionales para reunirnos con todos ellos y hablar sobre los desafíos del trabajo y las cosas que ellos podían hacer para ayudarnos a ser una mejor empresa. Eso fue lo primero. Y la otra cosa fue que juntos, John y yo, en el mismo edificio de oficinas, pudimos organizar reuniones con otras personas en el mismo edificio y construir este tipo de pequeña relación y encuentros, tener encuentros que eran fiestas realmente. Así que nuestra atención estaba en el ambiente dentro de nuestro edificio. Era casi como si fuéramos la misma empresa, pero éramos dos realmente. Yo me dedicaba al trabajo ambiental y John construía violines como producto principal. Eso fue a nivel local. Luego, a nivel nacional, comenzamos a reunirnos con otros empresarios de la EDC en los Estados Unidos, unos años después de que comenzara la economía de comunión. Entonces, nos reuníamos a nivel nacional, hablábamos nuestras experiencias, estábamos descubriendo qué era la economía de comunión. ¿Sabes? Cuando Chiara Lubick ayudó a fundar esto, no había unas directrices estrictas sobre cómo desarrollarlo. Así que fue importante para nosotros reunirnos y compartir desafíos, dificultades, luchas, maneras de hacer esto y aún así mantener un negocio sólido. También compartir nuestras experiencias positivas, situaciones en las que tuvimos un impacto, donde experimentamos un nuevo tipo de estilo de vida que le daría la vida a las personas necesitadas. Eso generó nuevas relaciones y nos permitió centrarnos en el ser humano y no solamente en las relaciones transaccionales, le podríamos llamar. Así que lo hicimos a nivel nacional. Teníamos grupos de correo electrónico, teníamos llamadas, no había Zoom en ese entonces. Y luego a nivel mundial tuvimos reuniones internacionales de economía de comunión, quizás una vez al año o cada 2 años, donde todos nos reuníamos inicialmente en Roma y luego en diferentes lugares. Vimos las diferencias culturales y los desafíos de algunos de los continentes, ya sea en Brasil o en África, y conocimos a otros empresarios de todo el mundo. Fue una relación tan hermosa porque a lo largo de los años establecimos conexiones más sólidas con esos otros empresarios y compartimos alegrías, penas y nos ayudamos mutuamente a construir esta red. Algunos de nuestros mejores amigos están esparcidos por todo el mundo. Esas relaciones han sido la clave de la economía de comunión. No puedes hacer ese tipo de trabajo solo. Comunión significa que tiene que haber al menos dos personas, ¿verdad? Tres o cuatro. Entonces, estas relaciones con un grupo local, nacional o internacional son una parte clave de la economía de comunión y nos han ayudado a todos a desarrollar nuestra comprensión de cómo vivir esta iniciativa tan especial. Gracias, John, es hermoso. ¿Podrías compartir algunas experiencias de fraternidad que hayas tenido con personas que estuvieran en situaciones de vulnerabilidad? Sí, hemos tenido muchas y realmente han sido hermosas. Son tesoros que guardas cuando todo ya ha terminado. No son el dinero que has ganado o los ingresos que has generado. Estos son los verdaderos tesoros. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Bueno, esta comenzó la primera semana que establecimos una oficina en el centro de la ciudad. Habíamos estado trabajando quizás 5 meses, algo así. No habíamos ganado mucho dinero, solamente algo de ingresos, pero ya sabes, no había dinero para ganar. Y alguien que yo conocía había sido despedido de su trabajo anterior
vino a mí y me preguntó si podía hacer algo para mí. Al principio, lo normal que hubiera pensado era, ¿de veras? Acabo de empezar una empresa, no tengo trabajo para ti. Necesito preocuparme por conseguir trabajo para mí mismo. Pero me di cuenta de que esto es economía de comunión, era una persona necesitada, aunque podría haber sido un profesional, estaba sin trabajo, tenía una familia con niños pequeños. Entonces yo dije, tengo que encontrar y pagarle algo. Así que durante una semana le hice revisar algunos de nuestros archivos informáticos y hojas de cálculo. Concretamente tenía que elaborar varios escenarios de costo para nuestra empresa y le pagué cuando realmente no tenía dinero para dar. Después de un mes, más o menos, me contactó y me dijo, no encuentro palabras para decirte lo que significó para mí ese pequeño estímulo. Ahora ya he encontrado otro trabajo. Esa fue la primera experiencia. Y luego, durante ese tiempo, hemos tenido muchas experiencias con otras personas, por ejemplo, contratando a personas con problemas de alcoholismo y drogas para hacer algunos trabajos en nuestras oficinas, ya sea trabajo eléctrico, limpieza de casa, limpieza o paisajismo. Y la experiencia de involucrarse en la vida de las personas cuando haces eso es muy fuerte, porque ya sabes, las personas necesitadas son muchas allá afuera. Es fácil decir, le doy un trabajo y por eso le pago. No es así, te vuelves íntimo con las personas y comprendes su vida, cuentas tus bendiciones, cuentas cuántas cosas has recibido. Pero no es algo fácil. A veces tienes que revisar las relaciones. Puede ser complicado. Tienes que volver a comenzar a ver a las personas con nuevos ojos a veces. Hemos tenido muchas de esas experiencias. También hemos trabajado localmente para ayudar a diversas situaciones de personas sin hogar, donde establecimos conexiones con organizaciones que apoyan a las personas sin hogar localmente. Por ejemplo, ayudamos a Proyecto LIA, que ayuda a las mujeres a encontrar un lugar donde quedarse. Y allí hacen trabajos de reciclaje, escriben en materiales de madera usados y fabrican muebles con productos reciclados. Así que esta fue otra oportunidad para nosotros de conocer a personas que salían de la cárcel. Y también hemos estado involucrados muy a menudo con personas de todo el mundo, otros empresarios de la EDC en Brasil o en África. Tienen proyectos en los que pudimos ayudar, apoyar y trabajar juntos. Así que esas relaciones, estas experiencias con los necesitados han sido muy transformadoras. Recuerdo una en particular. Solía pensar en esas personas que estacionaban frente a mi puerta en nuestro despacho del centro de la ciudad cuando estábamos allí. Eran personas sin hogar. Trataba de darles comida ocasionalmente, pero también me sentía un poco molesto porque tenían todas sus pertenencias frente a nuestras puertas, iban al baño en las aceras, había ciertas dificultades, ¿sabes? Entonces me di cuenta de que necesitaba conocerlos y aprender sus nombres, su trasfondo, su historia. Y al hacerlo, me conecté. Y aunque no pudiera resolver todos sus problemas, a veces al menos podía tratarlos humanamente, podía ofrecerle un lugar para dormir afuera de nuestra oficina o comía en un restaurante de comida rápida con ellos si lo necesitaban. Esos son recuerdos sagrados. Siempre recordaré simplemente tratar de estar con otras personas y el valor que aportan a tu vida. Estas son mis experiencias. Mil gracias. Otra dimensión de la economía de comunión es la formación de las nuevas generaciones. ¿Puedes hablarnos del programa
de prácticas que desarrollaron en su empresa. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo la construyeron? ¿Puedes compartirlo con nosotros? Claro. El comienzo fue en un gran encuentro que tuvimos en Roma en el 2001 con Chiara Lubich. Este encuentro reunió por primera vez muchos empresarios de todo el mundo. Allí pude encontrar a algunos empresarios brasileros, algunos de los pioneros que estaban con Chiara y también las primeras ideas sobre economía de comunión. En ese encuentro desarrollamos relaciones realmente hermosas. Al final del encuentro nos dijimos que habría sido bueno poder trabajar juntos un día, sin saber si esto se daría alguna vez. Algunos años después, uno de mis clientes en Estados Unidos tenía una gran oficina en Brasil y tenía necesidad de ayuda ambiental. Entonces contacté a los empresarios de economía de comunión de allí y dije, ¿piensan que pueden ayudarnos? Ningún problema, dijeron, podemos hacerlo enseguida. De esta forma, llegamos a Brasil. Necesitábamos ayuda con el idioma, no hablábamos portugués, necesitábamos ayuda con algunas cuestiones logísticas. En ese momento había un joven en Brasil desocupado y necesitaba un trabajo. Entonces fuimos a trabajar con nuestro cliente a Brasil. Tomamos a este joven para que nos ayudara. Él hizo un trabajo muy bueno, un trabajo tan bueno que nuestro cliente estaba sorprendido. ¿De qué forma una empresa norteamericana puede venir a Brasil y tratar o comportarse como si fuera multinacional cuando son poquísimas personas? Porque este joven particularmente hizo un trabajo maravilloso haciéndonos ahorrar dinero a nuestro cliente y traduciendo las cosas. Fue nuestra primera práctica. En ese momento, con los contactos en Brasil, dijimos, tenemos que comenzar algo. Fue una gran experiencia. El año siguiente, llevamos a Estados Unidos a una practicante brasilera, una ingeniero, para que hiciera una experiencia de trabajo en nuestra empresa, aprendiendo a conocer la economía de comunión y a conocer el ambiente, porque es lo que hacemos, trabajar con el ambiente. Fue un éxito. Ella volvió a Brasil, consiguió un trabajo importante en una multinacional porque había hecho experiencia en otro país con la economía de comunión. Al menos este era uno de los aspectos. Comenzó de esta forma una larga historia de practicantes. Cada año tuvimos entre 1 a 4 practicantes que vinieron a nuestra empresa para hacer una experiencia de 3 a 6 meses. Aprendieron a conocer la economía de comunión, aprendieron cómo se puede encaminar una empresa, propusieron algunas ideas sobre cómo encaminar sus empresas y nuestras empresas. Y después, dado que el intercambio cultural fue muy rico, después de 29 años, las actividades se iniciaron en 2003, recibimos más de 80 practicantes desde todo el mundo en nuestra empresa. Estas son algunas de las relaciones más queridas, más preciosas. Muchos de estos jóvenes quedaron como protagonistas de economía de comunión y encaminar las propias actividades o trabajar en distintas empresas. Fue algo muy positivo. Enviamos a algunos de nuestros jóvenes de Estados Unidos a distintos países. Mi propio hijo, Dani, fue a España y a Argentina con economía de comunión y cuando volvió pudo trabajar para Google, que aprecia, parece, a las personas con una experiencia global. No se sabe nunca a dónde nos van a llevar estas relaciones, pero fueron muy positivas para nosotros porque nos ayudaron a ser cada vez más una empresa de economía de comunión. Cuando llevas jóvenes a tu empresa, les quieres dar un buen ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, fue como decir, ok, hagamos un trabajo mejor viviendo esto. Y ellos nos ayudaron muchísimo. ¿Qué perspectiva tiene sobre el trabajo entre economía de comunión y ecología? Es un argumento muy presente en mi vida porque yo no solo participo profesionalmente en los últimos 40 años en ecología, el ambiente y el planeta,
sino que también en los últimos años trabajé con la Iglesia Católica global, a nivel global, para una iglesia más sostenible a través de la que se llama la Laudato Si Action Platform, plataforma de acción, que es una plataforma digital para ayudar a varias organizaciones a comprometerse para ser más sostenibles. Hay una estrecha conexión entre economía de comunión y ecología. Laudato Si, la famosa encíclica de Papa Francisco publicada en 2015, contiene algunos puntos clave respecto a la tierra. Uno es que tenemos que hacer un trabajo mejor para cuidarla. 2, todos estamos interconectados y vivimos realmente en lo que se llama una ecología integral. No se trata solo de salvar al planeta, sino de salvar a todos. Estamos creando un planeta donde todos podamos florecer y prosperar, donde todo tiene un impacto sobre todo el resto. Pienso que la economía de comunión es una de estas cosas. Cuando hablamos de comunión, de un sistema económico justo y sostenible, automáticamente se conecta con lo que estamos tratando de hacer para ayudar a los necesitados en el mundo, con el planeta. Y el planeta es uno de los necesitados. Al comienzo de la economía de comunión no teníamos este pensamiento. Hace 30 años pensábamos más en las personas, al menos la mayor parte. Yo pensaba también en el planeta porque es mi trabajo. Pero en el curso de los años entramos más en sintonía con el hecho de que la sostenibilidad forma parte del mensaje de la economía de comunión. Y también este es el mensaje de otras iniciativas como la economía de Francisco, que nació en los últimos años. Es una iniciativa del Papa Francisco para cambiar la economía del mundo, que de algún modo fue sostenida por el trabajo de la economía de comunión. Esto para decir que todo esto es muy importante. No podemos tener una economía que no tenga de algún modo un impacto sobre el planeta. Y tenemos que tener un planeta sano para sostener una economía sana. Para mí, por lo tanto, el mensaje clave de la economía de comunión tiene que ser el de un planeta justo y sostenible, donde todos puedan florecer. Este es nuestro mensaje. Pienso que es un mensaje muy fuerte y atractivo para quienes están interesados en la economía de comunión. Una última pregunta. Después de todos estos años, ¿cómo definirías la economía de comunión? Has hecho la pregunta más difícil que exista. Cuando alguien te pregunta qué es la economía de comunión, te puedo decir que durante los primeros años siempre tuve dificultades con esta pregunta porque no lograba expresarla de una forma que tuviera sentido para las personas, ¿comprendes? Ahora digo, la economía de comunión no se refiere solo a las empresas, es un movimiento, involucra personas, estudiantes, profesores, empresarios, personas con una mentalidad de justicia social, que quieren crear concretamente un planeta que permita florecer a las personas que lo habitan, que se ocupen de las plantas, de los animales, de la tierra y de los océanos, que quieran tener una economía que los sostenga y que nos haga partícipes a todos de formas diferentes. Yo soy un empresario, lo hago en mi empresa, donde estoy en Estados Unidos, en mi comunidad local, pero puede ser un educador, un profesor en Estados Unidos que ama enseñar economía de comunión o comercio. Puede ser una persona sin una finalidad de lucro que se ocupa de los pobres. Todos formamos parte de una economía de comunión y hay muchos, millares y millares de personas que creen esto así como nosotros. Esto sería la economía de comunión. Es la realidad concreta de transformar el mundo en un lugar lleno de equidad, de relaciones, que no se detienen en barreras, que no se detienen, no ven diferencias entre las culturas. Se trata de crear un único planeta donde todos somos partícipes, todos interconectados.
todos conscientes uno del otro como hermanos y hermanas. No estoy seguro que esta sea una buena explicación, pero es la mía. No se trata solo de empresas. Parece que no diga mucho sobre la economía de comunión. Solo una pequeña cosa, pero es mucho más. Es un estilo de vida. Es el estilo de vida que asumimos en nuestra familia. Cómo gastamos, en qué gastamos, qué elegimos hacer con nuestro dinero, a quiénes involucramos en nuestra vida. Es algo mucho más grande. Lo que me gusta más es que tenemos un mix de teoría y práctica. Tenemos personas que piensan en esto, que publican sobre este tema, personas como yo que tratan de vivirlo y ponerlo en práctica en la vida cotidiana. Y tenemos necesidad de todos para realizarlo. Gracias, John. Para concluir nuestra entrevista, quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué consejo darías a quien está comenzando la experiencia empresarial en la economía de comunión? Esta es una excelente pregunta. Quisiera haber tenido más consejos cuando comencé. Cuando comencé esto con mi mujer Julie, teníamos nuestra pasión, ¿verdad? Y también una cierta experiencia. Yo trabajaba desde hacía tiempo. Por lo tanto, el consejo que quiero dar es este, para quien quiera encaminar una empresa o esté pensando en hacerlo. 1. Trata de obtener la mejor formación posible y aprender mucho sobre lo que quieres hacer. Si quieres vender helado, sé la persona muy experta en materia de helado. Si tienes que vender zapatos, transfórmate en la persona más experta en zapatos del mundo. Conoce bien tu actividad. Tómate el tiempo para ser muy bueno en lo que puedas ofrecer al resto del mundo. Esto es uno. Lo segundo, la experiencia. Realiza experiencia. No te detengas solo en la instrucción, en la formación. Encuentra una empresa que haga lo que tú deseas, lo que te gusta. Para mí era el ambiente. Yo fui a trabajar durante 15 años en el sector ambiental y esto me preparó para ser un empresario porque conocía muy bien ese campo. La posibilidad de éxito son mayores si tienes un poco de experiencia antes de encaminar una actividad. Ahora los Steve Jobs, los Bill Gates, los Elon Musk en el mundo te dirán que no es necesario hacerlo, que simplemente puedes salir y tener éxito. Bien, son raras las personas que lo logran. Yo digo siempre que la formación y la experiencia son una parte fundamental. Lo tercero, pregúntate, ¿cuánto estás apasionado por la justicia social? Porque esto no es necesariamente el camino más fácil del mundo. Es comprometedor, es frustrante, a veces triste, pero también es gozoso. Cuando eres un empresario, un emprendedor, tienes que tener una especie de resiliencia para cuidar a tu gente, para cuidar a los otros, para mantener esta pasión. Por lo tanto, tienes que verificar esta pasión. No puede ser solo pasión sin basarse en algo real, como formación, experiencia. Algo tiene que quemar en tu alma. Puedo decirte, después de los últimos 40 años, sobre todo los 29 últimos con economía de comunión, no se experimenta nada más tangible, real y significativo en tu vida. Cuando haces algo cada día y sientes que estás teniendo un impacto positivo para el planeta, esto puede derivar desde un sentimiento de un cierto credo religioso, creencia religiosa. Puede ser alguien que cree en Dios, piensa que esto forma parte del plan que Dios tiene para ti. Quizás alguien que tiene pasión simplemente por el planeta y la justicia social. Ambas cosas pueden existir dentro de la economía de comunión. Gracias, John, por tu pasión, por todo lo que compartes, también por tu experiencia. Gracias de corazón. Y nos vemos la próxima vez. Gracias a ti. Fue muy bello hablar contigo hoy.